Muy buenas a todos y bienvenidos a Dimension Fútbol. Es un gusto saludaros y hoy conmigo tendremos para hacer la previa de este partidazo, del partidazo del sábado a las 4 en el Camp Nou, del Barça Madrid, del Clásico. Tengo conmigo a Adrián Blanco. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Partidazo, ¿eh? Tenemos partidazo clásico. Hay que analizarlo bien. Y a Albert Blaya. ¿Qué tal, Miquel? Un placer estrenar canal contigo y con la compañía de Adri, pues aún mejor. Sí, muy agradecidos de que estemos aquí. Yo a partir de ahora seré el que lidere el área técnica de Dimension Fútbol en el canal de YouTube. Y hoy, qué mejor este primer plato, digamos, con el Clásico. Y si queréis ya nos ponemos a tema. Vamos a tocar diferentes temas de debate porque creo que hay bastante temario que abarcar en este partidazo. Y si quieres empiezo contigo, Adrián. ¿Cómo presionará el Madrid después de que contra el Shakhtar dejase esa actuación que no fue, esos encajes individuales no fueron los mejores posibles? Es una buena pregunta. Yo creo que por ahí van a pasar al final muchas de las opciones del Real Madrid en el partido, de lo que pueda sacar a través de la presión, para bien o para mal, porque venimos de dos partidos donde el Real Madrid no ha presionado bien, ni ante el Shakhtar ni ante el Cádiz. Pero yo creo que al final que no esté presionando bien es consecuencia directa de que el equipo no está atacando bien. Es decir, el equipo no está desbordando en los últimos metros. No quiero anticipar lo que vamos a analizar ahora, Miquel, pero el equipo no está desbordando en el último tercio. No tiene jugadores que estén marcando la diferencia en situaciones de uno para uno. Y al final, la temporada pasada vimos como Zidane, a través de la pizarra, siendo Zidane un buen entrenador, decidió como recursos individuales, como el caso de Ferland Mendy, el caso de Fede Valverde, conseguían darle una profundidad al equipo que no tenía a través del regate. Y a partir de ahí el Real Madrid conseguía progresar en campo rival y después, tras pérdida, efectuar una buena presión que vimos, por ejemplo, en escenarios como ante el FC Barcelona la temporada pasada, le dieron buen rédito para presionar arriba de una manera agresiva y a través de microtransiciones, pequeños contragolpes en muy poquitos metros, acercarse a la portería rival. Ahora hemos visto como esto tampoco lo está pudiendo hacer el Real Madrid a través de la pizarra y claro, evidentemente la pregunta es compleja porque además estamos viendo, ahora lo hablaremos también con Albert, que el Barça está aprendiendo a salir cada vez mejor con Koeman. Justo a eso quería llegar. Vimos que el Madrid, bueno, ya lleva sobre todo toda esta temporada y parte de la anterior, que el Madrid tiene muchos problemas en los reinicios, es decir, en salida de balón, ante salida, digamos, del portero en balón parado, balón estático, no tiene tantos problemas porque asigna mucho mejor estas marcas individuales que intenta buscar, pero sí que es verdad que en reinicios le cuesta mucho. Albert, ¿cómo crees, Albert, que será la salida de balón del Barça para contrarrestar este tipo de encajes tan descoordinados que busca el Madrid en estos reinicios? Sobre todo porque hemos visto que en el partido, yo me acuerdo del partido contra el Celta, el Barça buscó atraer muy abajo y buscar a Coutinho o a Leo Messi con Ansu Fati y Griezmann pinchados en banda. ¿Cómo crees que el Barça saldrá? Porque yo creo que aquí está una de las claves, porque creo que el partido pasará muchos tramos, muchos minutos en esta parte, en este campo propio del Barça y campo rival del Madrid. Sí, de hecho, yo creo que estamos viendo esos falsos interiores del Barça de Koeman son la gran novedad, con sobre todo Messi y Coutinho. A veces incluso es el extremo quien baja en esa zona Griezmann, pero normalmente se mantienen abiertos. Y es algo que el Shakhtar ya hizo, ¿no? Mantener jugadores muy abiertos fijando los laterales y con descensos de los puntas para que Militao y Varane pues, tuvieran que moverse mucho, hubiera mucha descoordinación. Yo creo que el Barça haría bien en meter a Messi en esa zona, porque al final si Messi recibe a la espalda de Casemiro logra girarse, obviamente es letal. Y que Griezmann y Ansu puedan tener esa función de atacar el espacio, yo creo que el Barça haría bien enfocarlo en ese sentido. Otra cosa es cómo va el Barça a llegar a este punto, ¿no? Porque si tienes en cuenta que Ter Stegen no está, que Neto no es Ter Stegen en ese primer pase y que obviamente Busquets y De Jong van a necesitar algún apoyo para salir de ahí. Vamos a ver quién juega en el lateral, si Alba o Serginho Dest, porque también puede influir. Probablemente el Barça necesitará mucho de sus centrales, sobre todo que sean atrevidos, que arriesguen en ese primer pase, porque el Madrid, yo no tengo ninguna duda que va a presionar muy arriba, porque va a intentar igualar el factor, diríamos, anímico a través de la presión. Entonces yo creo que el Barça tendrá que buscar esas espaldas de Casemiro si los interiores van muy arriba, pero la cosa es cómo llegar hasta ahí. Sí, yo creo que es el punto donde el Barça de Koeman puede tener más problemas, porque si le presionan bien también tiene ciertas carencias el Barça. Sí, y aquí entra también el siguiente tema de debate, que es Ramos, el factor Ramos. ¿Llegará Ramos o no llegará Ramos? Porque me parece clave, absolutamente clave para la presión. Vimos a un Militao desbordado, sobre todo cuando él quedaba atraído por el jugador que descendía, en este caso, en ese costado estaría Messi, es decir, que Militao seguiría a Messi y Griezmann o Marlos, en teoría, atacaría esa diagonal, ese intervalo que se agranda entre Ferland Mendy y Rafael Varane.
Adri, si llega Ramos, ¿qué supone que llegue Ramos al partido y qué podría pasar que no llegase, si no llegase? Pues la diferencia en cómo pueda competir el Real Madrid es enorme, ¿no? Creo que vamos a estar aquí todos de acuerdo. Tú me lo preguntabas antes de empezar el vídeo, Miquel, hablamos tú y yo. ¿Llegará Ramos? ¿No llegará? ¿Ha entrenado? No, al final, bueno, es un debate que va a llegar, si lleva, va a llegar muy forzado. Al final no entrenó el jueves con el resto de compañeros, es decir, que físicamente no vamos a ver seguramente a un Ramos pletórico. Es verdad que él siempre ha sacado mucho partido pues, de esa fortaleza física, de esas anticipaciones, de hacerse fuerte en el cuerpo a cuerpo. Pero bueno, si llega o no va a condicionar mucho, evidentemente, para qué lado va a poder decaer la moneda. Al final, la figura de Sergio Ramos no solo en presión, o sea, no solo es un jugador que en presión le dé al Real Madrid ese puntito más de agresividad para robar, para acompañar un poco al bloque, que esto es algo que incluso con el propio Ramos hemos visto que cuando los centrales o el equipo no ha estado en una buena dinámica de confianza, el equipo se ha partido mucho en esta zona porque los centrales e incluso el propio Casemiro no acompañaban la primera línea de presión y ahí el Real Madrid ha tenido bastantes problemas ya este curso, esta misma temporada, donde se ha partido un poco en dos bloques, en dos situaciones que evidentemente para un rival, y si evidentemente el rival tiene a un tal Leo Messi, la situación puede ser mucho más compleja, pero es que la figura de Sergio Ramos para el Real Madrid es fundamental en muchos aspectos, no solo en la presión, sino también en la salida de balón, en el desplazamiento largo, en el cambio de orientación. Hay muchísimos factores en los que influye Ramos y que ahora mismo Militao, teniendo condiciones muy buenas, porque yo creo que Militao es un buen central y que tiene un potencial muy grande, evidentemente no lo puede suplir, evidentemente no es lo mismo. Y ya sabemos que cuando no está Ramos al lado, el acompañante que está habitualmente al lado de Ramos, que es Rafael Varane, también ha tenido actuaciones donde no ha sido el Rafael Varane más dominante que hemos visto acompañando al central andaluz. Entonces, bueno, es evidentemente clave que llegue unos Ramos al partido, pero como te digo, Miguel, no solo en la presión, sino también evidentemente en salida de balón, cambio de orientación, evidentemente en las jugadas a balón parado, la figura de Sergio Ramos, para bien o para mal, esté o no, va a condicionar mucho el partido. Sí, totalmente. Y ya paso contigo, Albert, porque el Madrid sigue teniendo problemas defensivos porque no tiene a Carvajal y en este caso luego Zidane a Mendy en derecha. Parece que no acaba de convencer, sobre todo porque el perfil no es el adecuado, está muy incómodo en sus recepciones. Jugar a Nacho a priori, ¿cómo ves, Albert, este duelo Ansu Fati-Nacho en la banda izquierda? Porque a mí se me augura muy clave, porque si Ansu Fati consigue sacarle partido, hacerle dudar con su flexibilidad posicional y hacerle un absoluto caos de partido a Nacho, yo creo que el Barça tiene muchísimo ganado ahí. Claro, y yo creo que para que lo que comentas, para que se dé esa ventaja de Ansu, es muy importante la figura de Jordi Alba también, ¿no? Porque se complementan y se entiende muy bien con Ansu Fati. Es un jugador que puede tirar al equipo, que puede darle ese puntito de profundidad, porque Serginho Dest, si bien es cierto que está rindiendo bien, sin estridencias en ese costado, le cuesta llegar a línea de fondo. Entonces, tener un jugador que sea capaz de estirar el equipo para permitir esas recepciones en carriles más interiores de Ansu, que sabemos todos que se maneja muy bien ahí, es clave. Si no, yo creo que Ansu Fati tiene un reto importante. Al final es un jugador que en los últimos 2-3 partidos no está en su mejor estado de forma en cuanto a regate, pero sí que es cierto que tiene ese gol. O sea, el gol el otro día contra el Ferencváros, está haciendo un partido normalito y como un jugador ya de 28 años, ¿no? Sin destacar mucho, no necesita nada, gol y asistencia. O sea, eso es importantísimo para el Barça. Y yo creo que va a ser muy importante también cómo el Madrid va a tratar de frenar el impacto de Ansu en sus recepciones. Vamos a ver si Fede Valverde en ese costado, con su corpulencia, con su físico, es capaz de minvar el impacto de Ansu, porque obviamente Nacho es un jugador que a nivel de ritmo competitivo está alejado de sus compañeros. Lleva mucho tiempo sin ser importante y la lesión de Carvajal le ha vuelto a poner en esa especie de pedestal, ¿no? Pero veremos si, yo que sé, a lo mejor es Militao quien juega de lateral, podría ser una opción también. No sé si llega Ramos y Militao podría jugar ahí. Yo no lo creo, pero bueno, vamos a ver, porque el otro partido dejó muchas dudas y es cierto que Nacho tampoco te las termina de resolver. Sí, Adri, sobre todo, Adri, lo que me parece clave es que el Madrid no acaba tampoco de defender bien en bloque medio, ese bloque medio alto, en el que Valverde muchas veces es si juega de extremo no, pero en que el interior forma este 4-4-2 y no acaba de defender bien. ¿Cómo ves a este Barça a este ataque posicional del Barça que siempre busca priorizar los triángulos en los costados, que intenta siempre con Coutinho dar mucha fluidez, mucho dinamismo, mucho lado a lado y sobre todo mucha ruptura a espalda de línea defensiva? ¿Cómo crees que se puede plantear el partido del Barça en campo contrario sentado ya en campo contrario, ante el bloque defensivo del Madrid?
Bueno, yo creo que va a marcar mucho, hablábamos de la figura de Sergio Ramos, lo va a marcar mucho también la figura de Valverde. Si el Real Madrid piensa en arriba, Valverde va a ser clave, porque es quien acompaña a Benzema siempre en esa primera línea. Al final, lo comentaba antes, yo creo que el recurso de Valverde no es un recurso defensivo como tal, cuando Zidane solo saca la temporada pasada de la manga, sino que es un recurso ofensivo. Es decir, tienes un jugador muy agresivo al espacio, un jugador que te va a dar esos metros finales y que después sí, te va a sumar ese plus en la corrección, ese plus en la presión, va a permitir que el equipo ataque mejor y que defienda de un modo más coherente a través de la presión. Si el Barça consigue posicionarse un poquito más arriba, ataque más posicional, el Real Madrid tiene que replegar, va a marcar mucho la altura a la que tenga que defender Valverde. Hemos visto, por ejemplo, venimos justo antes del parón de selecciones, un partido en el Villamarín ante el Betis, donde Valverde, queriendo echar una mano a Carvajal, que es el lateral en aquel partido, ante Fekir, ante Joaquín, ante esa triangulación que quería generar el Betis, que en cierto modo también es una triangulación parecida a la que puede generar el Barça, con jugadores con buena calidad al pie, con jugadores que en los últimos metros o en poco espacio son resolutivos y diferenciales. Si Ansu Fati empieza a amenazar mucho y Valverde tiene que empezar a hundir su posición, empieza a tener que jugar más atrás, acompañar a su lateral, el Real Madrid va a perder un recurso muy valioso para después poder desplegarse al espacio, poder ganar continuidad y poder ganar un poco de oxígeno si el partido se tercia de esta forma. Al final, yo creo que Ansu ahora mismo, por el nivel de determinación que tiene, por la confianza con la que está jugando, por lo buenísimo que está haciendo el chico en ese tipo de situaciones, tiene calidad de sobra para hundir al Real Madrid en ese sector y para generarle un problema muy gordo a Zidane si el equipo se empieza a hundir desde ese sector, porque además vosotros lo habéis analizado muy bien en Twitter durante estos días, os hemos leído, Ansu tiene capacidad para jugar con balón, pero también sin él, es decir, es un jugador que te va a aparecer en zonas interiores e intervalos, que a Luka Modric ese interior le va a exigir mucho a la espalda, tener que girarse bastantes veces en su recepción, estar muy pendiente, que Varane tenga que anticipar, cuando sabemos que Varane, más que anticipar, defiende mejor la línea de pase, defiende mejor en la corrección cuando tiene que defender a su espalda. Es decir, se va a generar el Barça tiene una serie de armas en ese costado que el Real Madrid, por la calidad defensiva que tiene y que viene arrastrando en los últimos tiempos, creo que van a ser pequeños problemas que Zidane va a tener que a través de la pizarra, evidentemente, buscar algún punto de equilibrio para resolverlos, porque después, evidentemente, en el otro sector o por delante va a estar Leo Messi, que se te va a mover mucho, hay que ver quién acompaña desde la otra zona, si va a ser Trincao, si va a ser Griezmann, porque eso también va a ser clave a la hora de dar amplitud, de fijar el otro sector. Yo creo que el Barça, ya digo, si consigue llevar el partido a ese extremo, si consigue que el Real Madrid defienda en su propio campo y el Barça es un Barça un poco más posicional, ojo, porque al Real Madrid se le puede atragantar un poco el partido. Sí, y a mí lo que me parece clave es sobre todo porque el Barça tiene mucha amenaza en izquierda y al final es lo que tú comentabas, la defensa entre líneas del Madrid no me acaba de convencer y el Barça tiene dos absolutos cracks entre líneas en ese costado que son Ansu Fati y Coutinho. Paso contigo, Albert. Vamos al otro costado. ¿Quién juega? Trincao, Griezmann, Dembélé. ¿Quién acompaña a Messi? ¿Quién le compensa? Eso es la gran pregunta, ¿no? Que se hace todo el mundo en clave Fútbol Club Barcelona, porque obviamente el nombre de Griezmann, el otro día leía un dato que era que desde el partido ante el Real Madrid del mes de marzo, Griezmann ha disparado 4 veces a puerta en todos los partidos que ha jugado. Entonces, eso es un dato que habla mal de Griezmann, obviamente, pero mal del Barça en el sentido de que el equipo no es capaz de trasladar al francés en situaciones de gol. Y es cierto que Griezmann los últimos 3-4 manos a mano que ha tenido, pues no los ha metido. Y eso es algo que repercute de forma directa en su confianza. Pero aún así yo creo que Griezmann va a ser el titular, porque al final el papel de Antoine, sobre todo a nivel defensivo, es un jugador que sabemos todos de su capacidad, de lo trabajado que está en ese aspecto, capaz de ayudar en las ayudas con Vinicius, por ejemplo, en ese sector, y es un futbolista que también te da muchísima más seguridad con el balón, obviamente. Es un futbolista que Trincao es mucho más de buscar el 1 contra 1, de menos pausa. Griezmann te puede dar un pelín más de pausa, un pelín más de control en esa zona, capaz de juntar al equipo. Es cierto que tampoco lo están encontrando mucho, que Griezmann está tocando poco balón, pero aún así yo creo que el papel de Griezmann, y me imagino además más que Trincao puede salir como revulsivo, o Dembélé, son jugadores más preparados para romper partidos, ¿no? Para jugar al espacio, para entrar en partidos que están quizás más abiertos. En cambio, yo a Griezmann me lo imagino partiendo de titular, aunque es probable que si el partido se va con un empate más o menos en metros 60 sea el primer cambio. Eso ya lo hemos visto con Koeman, que ha pasado prácticamente cada partido, pero creo que de inicio, para castigar esa zona, el papel de Griezmann puede ser importante. Y me gustaría verlo sobre todo en ese rol que hemos comentado de atacar ese intervalo, aunque con Mendy obviamente la cosa va a cambiar. Mendy no es Marcelo, la capacidad para corregir de Mendy es absolutamente impresionante, y Griezmann quizás pueda sumar más en zonas interiores, buscando la espalda de Toni Kroos, porque
comentaba Adri, con Ansu Fati pegado ahí, Modric va a tener dudas, pero es que esa zona también es la de Coutinho. Se juntan dos jugadores por ahí siempre que van a multiplicar la amenaza. Entonces, lo que comentaba Adri está muy bien tirado, ¿no? Porque Varane si sale, se va a quedar con Ansu si se queda abierto y es Coutinho quien recibe? Hay muchas dudas que el Madrid va a tener que resolver, pero obviamente en el otro costado del Barça sabemos que si juega Griezmann no está tan activado, en cambio con Trincao tienes una opción para buscar el desequilibrio individual. Así que yo creo que es una decisión que hasta el último minuto no se va a conocer, pero mi apuesta es por Antoine Griezmann. Además, es que en ese sector, perdón, Miguel, si el Barça, como decíamos, consigue que el Real Madrid defienda muy abajo, el Barça sabemos perfectamente que está empezando a encontrar ya automatismos. Es cierto que tenemos la duda de Jordi Alba, que no sabemos si va a jugar o no, pero sigue teniendo esa jugada el Barça en su plan donde con Ansu Fati está consiguiendo que el lateral llegue muy arriba y ponga ese pase atrás. Es decir, que es una situación que a Valverde le va a exigir mucha atención a la hora de cuidado con mi espalda, que no me la ganen, que no nos ganen la espalda tampoco de Nacho, porque si el Barça te mete en línea de fondo, ese pase atrás con Ansu, con Messi, con Coutinho, si no es gol, es una ocasión muy, muy clara, es un disparo a puerta muy peligroso. Entonces, es una situación del partido que Zidane va a tener que vigilar sí o sí, y como bien apuntaba Albert, por ahí, con esa sociedad Ansu-Coutinho, ojo porque el Barça puede sacarle mucho partido, ¿eh? Sí, y yo creo que también jugará Griezmann por el hecho de que, sobre todo, recuerdo el partido contra el Levante del Madrid, que Mendy sufre porque tiene en su costado a Enis Bardi o a Campaña, y son jugadores que tienden mucho más a ir a carril central y que no se juegan tanto el uno contra uno y el duelo individual como si lo haría Dembélé o como si lo haría Trincao. También está el tema de Coutinho, que creo que por el nivel que tiene tanto la selección brasileña como el nivel que está mostrando con Koeman, se me augura clave en el duelo, porque puede ser esa ficha indescifrable de Koeman hacia Zidane, y creo que puede hacer mucho daño, sobre todo ya no con balón, sino también sin balón, en esas rupturas que tiene muchas veces de línea defensiva. Yo creo que puede hacer bastante daño el brasileño, ¿eh? Sí, no, al final yo creo que Coutinho está rindiendo muy bien en todos los escenarios porque le está permitiendo al Barça atacar de una manera más pausada, más reservada en campo rival, sacando la determinación que conocíamos de Coutinho en sus mejores tiempos, en ese disparo que tiene desde la frontal, donde aparece para amenazar, pero es que... Para progresar también. Muchas veces le está... dinamiza o pausa el juego para generar estos triángulos, y que, sobre todo, lo que me parece muy clave es que conecta a Messi. Es decir, conecta la izquierda con la derecha. Si Ansu Fati está en la izquierda, no tiene ese desplazamiento ni esa conducción quizás de Coutinho, pero sí Coutinho, si está en ese vértice más orientado hacia la derecha, pues gira hacia Messi, y ahí es clave que Messi llegue a la frontal, la zona Messi. Albert, ¿cómo ves la zona Messi? Bueno, es que ahora justo estaba pensando en esto, ¿no? ¿Cómo va a atacar el Barça cuando Messi descienda, ¿no? ¿Quién va a ocupar esa zona de 9? Porque hemos visto, por ejemplo, el gol contra el Sevilla, si lo recordáis, Messi desciende y es el quien da el pase, y son 4 jugadores que atacan de cara. Son los delanteros, más creo que Jordi Alba, quienes atacan ese espacio que ha dejado libre Messi. Pero hemos visto que, por ejemplo, ante el Ferencváros nadie ocupaba la zona de Messi cuando se iba. Los extremos seguían manteniéndose abiertos, entonces Koeman ha ido probando cositas distintas. Yo creo que ante el Real Madrid la clave sería atacar ese espacio, ¿no? Porque al final hemos visto que Varane y Militao, si juega Militao, han sufrido mucho cuando les han atacado, han tenido que salir y les han atacado. La persecución de Messi puede ser algo bastante peligroso para el Real Madrid, porque a partir de ahí, si quien te ataca a la espalda son Ansu Fati y Antoine Griezmann, pues yo creo que es muy interesante. Y obviamente Coutinho en esas recepciones, algo que ha mejorado mucho el brasileño por su paso por Baviera, es que juega mucho más rápido. Antes el Coutinho pisaba mucho el balón, tardaba 3-4 segundos en dar el pase, y ahora ha dinamizado muchísimo más su juego, es un juego mucho más fluido. Bajaba demasiado. Claro, exacto. Antes la amasaba mucho. Parecía un jugador de fútbol sala incluso a veces, ¿no? Entonces el Barça necesitaba, para un interior que se mueve a caballo entre el extremo y el interior, que sea mucho más rápido. Y ahora Coutinho lo ha mejorado, y obviamente, como comentaba Adri, sigue manteniendo ese golpeo que es absolutamente diferencial, y que si el Barça es capaz de llegar a la línea de fondo y meter el pase atrás para activarlo, pues el Madrid va a tener muchos problemas, porque ahí va a depender de que Courtois se saque una parada antológica, ¿no? Si Coutinho tiene el día. Sí, pues... Sí. No, y por último, apuntar. Además, Coutinho le está permitiendo al Barça correr muy bien, que yo creo que esto es algo ahora con Koeman fundamental. El equipo está transitando de una manera deliciosa, diría, porque es que está ocupando muy bien todos los carriles. Cuando el Barça está con posesiones más divididas, escenarios donde, bueno, el dominio del balón está más repartido entre los dos equipos, el Barça está transitando con una facilidad que el año pasado no tenía, y ahí hay un nexo. Está jugando muy bien Coutinho para, primero, servir algunas veces como ese falso interior que comentaba Albert, de bajar un poco a la zona de recepción, que el año pasado, la temporada pasada,
se pudo llegar a intuir con Arthur, aunque Arthur evidentemente no es el mismo perfil que Coutinho, y ahora Coutinho lo está haciendo, pero Coutinho guía el ataque, ya tiene los dos extremos muy abiertos y el equipo ataca con los 3 carrileros ocupados. Y claro, defender una transición a toda velocidad cuando atacan los jugadores del Barça con los 3 carriles bien ocupados, haciendo el equipo muy ancho, evidentemente es muy, muy difícil de parar, y creo que ahí Coutinho también está marcando diferencias. Sí, y yo creo que ahora el siguiente tema que debemos plantear es cuando el Madrid roba y sale desde área propia, lo que me parece clave. Es decir, no creo que arriesgue mucho atrás, sobre todo si Ramos no llega, pero lo que me parece clave es su ataque posicional. Viene dejando muchas dudas, sobre todo porque a partir de su posicionamiento, ese intento de ocupar los espacios de manera racional, con un jugador en intermedias, uno en amplitud, uno en la base, generando triángulos en banda, a mí, sinceramente, no me convence, y lo que me pica mucho la curiosidad es cómo Koeman, a partir de estos encajes individuales, va a defender. ¿Cómo lo ves, Albert? ¿Cómo ves ese posible duelo entre Vinicius y Dest, o Vinicius y Sergi Roberto? Porque yo creo que estos encajes me parece clave, sobre todo la figura de Piqué. Yo sí soy Zidane, tengo claro que voy a meter el partido en ese costado con Vinicius, con la potencia de Mendy, para intentar desequilibrarlo a partir de la conducción de Vinicius, que sabemos que es un futbolista que cuando recibe, que tiene la portería en mente, va a encarar, va a ir para adelante, tiene esa capacidad tanto física como sobre todo de personalidad, derrocha personalidad, y Mendy es un jugador con capacidad para empujar al Barça a línea de fondo. Y lo comentábamos antes también, ¿no? Que Piqué, si el Madrid logra que Piqué tenga que salir lejos del área para ir a las ayudas, el Madrid va a ganar dentro del área, porque el Lenglet es un buen central, pero no es Piqué dentro del área. O sea, el Barça debe proteger a Gerard Piqué para que se pueda mantener en ese punto de penalti, porque Benzema es un enorme rematador. O sea, eso es muy infravalorado en Benzema a nivel de remates de cabeza. Sobre todo es un jugador que gana muy bien la posición, y que si el Madrid es capaz de conectar con Karim en esas zonas, va a sufrir. Encima es el costado de Busquets, que es un futbolista menos preparado que De Jong para ir a las ayudas largas. Entonces veremos. Yo creo que el Madrid en ese sector tiene las de ganar, y por eso antes comentaba, es muy importante el papel de Griezmann. Es un jugador muy sacrificado, y seguro que ahí va a tener un rol importante a la hora de cubrir, de intentar ayudar a Sergi Roberto, porque ya vimos que Roberto, creo, en un partido de Copa del Rey de hace 2 temporadas, fue quien mejor defendió a Vinicius hasta lo que yo he visto, sobre todo a partir de no entrarle, de ir aguantándole, no meter el pie. Y luego a Vinicius ahí es cierto que en los últimos metros se le pone a parar un poco las luces, entonces es importantísimo que no se te vaya en el primer paso, porque a partir de ahí es prácticamente imparable. Entonces es mejor contenerlo, no meter el pie. Yo creo que el Barça deberá proteger muchísimo esa zona y tener las ayudas activadas, ¿no? Porque obviamente Vinicius, si tiene el día, te puede liar la más gorda. Sí, sobre todo por lo que comentaba Adri, como el Madrid no ataque bien, defenderá mal, y el Barça cada vez ya transita mejor. Para acabar, vamos a hacer una última cosa que siempre vamos a pedir en este tipo de previas. Si te parece, empezamos por el conjunto local. Albert, ¿cuál es tu 11 si tú fueras Ronald Koeman? Si me he visto de Koeman, yo jugaría con Neto, ¿no? Luego en el lateral izquierdo, con la duda de Jordi Alba, que eso solo lo sabe él cómo está, yo pondría a Serginho Dest. Luego, obviamente, el Lenglet, Piqué y Sergi Roberto, el doble pivote el mismo, Busquets y Frenkie de Jong, Coutinho, obviamente Messi, Ansu, y la duda, antes ya la he resuelto, con Antoine Griezmann. Ese sería mi 11. Adri, comentábamos fuera de cámaras quién acompañará a Benzema, quién será en el lado derecho. El Madrid tiene muchos problemas, muchas bajas. Vístete de Zinedine Zidane y dinos cuál sería tu 11. Pues yo creo, a ver, evidentemente con la duda de Sergio Ramos, ¿no? De si va a llegar Ramos o no, va a cambiar mucho el posible 11, pero Thibaut Courtois bajo palos, línea de 4 atrás, yo creo, con Nacho lateral derecho, lateral izquierdo para Mendy, pareja de centrales, Varane y la incógnita de Militao o Sergio Ramos, y después yo creo que va a haber pocas dudas. Yo creo que ahí no va a variar mucho Zidane, porque tampoco ha acabado de activar a ningún futbolista que vaya a destacar especialmente o que ahora mismo sea una certeza en el extremo derecho. Entonces yo creo que va a ser Casemiro pivote, Luka Modric y Toni Kroos como interiores, Valverde va a ser quien caiga un poco más ese sector derecho, y arriba Vinicius y Karim Benzema. Bueno, pues si os parece, acabamos ya el vídeo. Yo creo que ha quedado una buena charla. Creo que los alicientes están servidos y creo que nos espera un partidazo. Así que muy agradecidos de que estéis aquí en nuestro primer vídeo en esta área técnica de Dimensión Fútbol. Albert, un saludo. Un placer, Miquel, cuando quieras. Para mí ha sido un auténtico lujo. Y un abrazo a ti también, Adrián, y muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo, Miquel. Muchas gracias por la invitación. Y ya sabéis, si os ha gustado el contenido, darle al botoncito de suscribir, darle a la campanita, y os esperamos en el siguiente vídeo.